Facundo, querido, buen día y bienvenido a Radio del Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenido a la nueva casa de Vida Sana. Bueno, gracias por acompañarnos también aquí. Más luz. Hay más luz, hay más amplitud y hay más monitores. Sí. Le cuento a la gente. Tenemos varios monitores viendo varios canales al mismo tiempo en simultáneo. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el ABC de constelaciones, porque es una técnica que tiene bastante prensa, la verdad, pero hay mucha gente que desconoce realmente de qué se trata, de qué va esto, por qué familiares y demás. Contanos un poquito, Facundo. Bueno, las constelaciones es una técnica, por un lado, muy nueva. Empezó Hellinger, que fue quien empezó con esta mirada. Empezó a trabajar en la década del 80. Pero al mismo tiempo, por otro lado, retoma una información que es muy antigua, ¿no? Que es la cuestión de la influencia de la ancestralidad en la vida cotidiana, que es algo que todos los pueblos originarios, digamos, del planeta tienen muy en cuenta, digamos, y que es una información que recientemente en Occidente se perdió, digamos. En ese sentido es como algo nuevo, pero en realidad no es tan nuevo en cuanto a la información. Y lo que Hellinger descubre, digamos, con su método, es que así como también tenemos una conciencia personal, que tiene una parte que es inconsciente, que una gran parte inconsciente, también existe esta conciencia familiar que es completamente inconsciente y que, a diferencia de la conciencia personal, no nos pertenece a nosotros, sino que nosotros pertenecemos a esta conciencia. A ver, en realidad hay una carga, si se lo puede decir así, de nuestra ancestralidad, como bien decís. O sea que gran parte de las cosas que nos pueden pasar hoy, más allá de nuestro libre albedrío, de nuestras decisiones, ¿tiene que ver con esa conexión con la familia, con antepasados? Sí, hay una resonancia mórfica, sería, porque es una resonancia de información de los hechos, de las situaciones que se han vivido, digamos, y sobre todo las que han quedado sin resolver en la familia, que siguen teniendo un efecto en los distintos miembros a través de esta conciencia familiar, y que se ven los efectos. No es que uno la puede ver cómo funciona, sino que ve los efectos. Ve de repente algo que a mí me está sucediendo en mi vida personal. Por ejemplo... Dame un ejemplo de eso. Por ejemplo, una persona que tiene mucho conflicto con relacionarse con otras personas, ya sea en la pareja como en vínculos en general, o un conflicto muy fuerte intrafamiliar entre una madre y sus hijos. Por ahí eso que se manifiesta en ese nivel, en una constelación surge, por ejemplo, que la abuela de esta madre murió en el parto de su madre, ¿no? Y de repente ese hecho traumático tiene una consecuencia, y el conflicto que está sucediendo con sus hijos, digamos, más allá de que tiene otras cuestiones de la hora, en gran parte está resonando con ese hecho traumático que vivió su madre, digamos. Claro. De que es perder a su madre en el nacimiento, ¿no? Y esto que queda sin resolver, y en general son hechos dolorosos de esta característica, que quedan excluidos, decimos, se buscan integrar de otra manera. Y esta madre por ahí que no pudo tener vínculo con su madre porque murió, después eso afectó su vínculo con su hija, y después su hija con sus hijos, ¿no? Y esto se ve mucho en constelaciones. Esto repercute en todo el linaje, entonces. Exacto. Y así hay muchas problemáticas, ¿no, Facundo? Y hay diferentes estilos, de diferentes situaciones. En general son hechos que están excluidos, decimos, ¿no? Que por algún motivo no han sido procesados. Puede ser, por ejemplo, la inmigración. Creo que la historia argentina está llena de eso, claro. Se entiende mucho si uno entiende de dónde viene, que es de pueblos masacrados originarios y de gente escapando de la guerra y de la hambruna, y uno entiende un poco mejor por qué pasa lo que pasa en Argentina, que se analiza el presente solamente, ¿no? Y ese tipo de hechos como inmigraciones o guerras, cuestiones que de ese estilo, en 2-3 generaciones después se manifiestan de muchas maneras en los miembros de esa familia, con muchas situaciones que se dan a nivel personal por ahí, problemas psicológicos, problemas de salud, de relaciones, de trabajo, pero claro, en todos los ámbitos, pero que tiene como origen un hecho anterior, y que la conciencia familiar trata a través de esos conflictos de que eso sea incluido, ¿no? Lo que pasa es que en general, como no tenemos una mirada sistémica, se vuelve a generar una exclusión. Y se vuelve a repetir la historia. Exacto. Tan común en cada familia, y se repiten abandonos, en otras familias se repiten
enfermedades, en otras familias se repiten ciertas formas de relacionarse, claro, como violencia intrafamiliar o violencia de género, que se repite en distintas generaciones, ¿no? Y hay gente porque no tiene esta información o desconoce sobre constelaciones familiares, se acostumbra al problema, ¿no? Aún cuando se repite dentro del linaje familiar. Sí, o muchas veces sucede que a nivel personal yo quiero modificar algo, ajá, y hago mucho esfuerzo y trabajo para modificarlo, pero de una u otra manera siempre esa situación se vuelve a repetir, digamos, porque a nivel sistémico, eso sigue sin resolverse. Y más aún cuando yo excluyo algo en lo personal. Esto se ve mucho cuando yo excluyo algo de mis padres, por ejemplo. En general lo que se observa es que eso se repite. Lo que más excluyo es lo que más instintivamente repito, porque a nivel... La conciencia familiar, lo que se entiende es que es una conciencia arcaica, que es una conciencia ancestral, y que está al servicio de que sobreviva la especie, en realidad. Todos los seres vivos tienen esta conciencia, ¿no? Y nosotros como seres humanos también, porque somos mamíferos. Entonces, muchas veces lo que a un nivel personal excluimos, a nivel sistémico no es tan importante, porque lo que importa es que la familia sobrevivió así hasta ahora, a veces de maneras terribles, muy difíciles, pero es como sobrevivió la familia. Y con un alto precio, obviamente. Sí. Ahora bien, vamos a hablar sobre y enfocarnos, estamos con Facundo Fagioli hablando de constelaciones familiares aquí en Del Plata, Rosario, acerca de cómo modificar estas cuestiones de familia que se pueden hacer, porque aparte ya se ha comprobado en todo el mundo que una o varias sesiones de constelaciones son suficientes como para poder incluir esta exclusión de la que hablabas o modificar estos patrones de conducta. Contanos cómo es una sesión. ¿Se puede hacer grupal o individual, no? Sí. En general nosotros lo que recomendamos es que haya un tema concreto. Ni siquiera hace falta que uno conozca mucho la historia familiar, porque la forma en cómo se trabaja, que tiene que ver con representar, es la forma que la información aparece, que a veces las personas después lo corroboran y en ese momento no tenían los datos. Lo sabían. Pero lo importante es tener un tema, que puede ser de cualquier índole, puede ser personal, puede ser relacional. Por ejemplo, va a dar concretamente una persona que va a trabajar un enojo desmedido, que trabajé hace poco, por eso traigo el tema. Alguien que ante situaciones menores se enoja muy fuertemente, ¿no? Y ese enojo se manifiesta con su pareja, con sus hijos, y durante la sesión surge, le hacemos algunas preguntas y va surgiendo a través de cómo se trabaja, que para explicar eso lleva otra entrevista seguramente. Pero concretamente en este caso surge el dato de que su madre tuvo un aborto obligado por sus padres, digamos, porque era muy pequeña, ¿no? Y de repente el enojo que esta persona sentía muy fuerte y se manifestaba en sus relaciones tenía que ver con un enojo de su madre para con sus padres por haber tenido que realizar ese aborto, ¿no? Y la persona en este momento iba porque ella se enojaba con, por ejemplo, su pareja, ¿no? Entonces eso sucede mucho en constelaciones, que por ahí, en este caso era incluir este aborto, alguien que estaba antes que ella, por un aborto de su madre, y también dejar con su madre ese enojo y esa angustia, digamos, por ese hecho que pasó, ¿no? Que esto es algo que se manifestaba inconscientemente, que la madre, al no haberlo procesado, se lo transmite a su hija y su hija lo manifiesta, ¿no? Aparte es tan efectiva la sesión de constelaciones. De hecho, hay muchos terapeutas de otras ramas, otras líneas que recomiendan o te derivan a constelaciones. Yo trabajo, donde trabajo con psicólogos, trabajo también con psiquiatras, digamos, porque es una mirada que no reemplaza una terapia, sino que tiene una mirada, como decíamos, sistémica. Entonces, por ahí una persona viene haciendo un proceso terapéutico, de repente surgen cosas que son trabas que están más allá de la situación personal de la persona, y en ese caso las constelaciones son muy efectivas y permiten profundizar un trabajo terapéutico. De hecho, yo tuve docentes que eran psiquiatras, que eran psicólogos, que eran de otras miradas también. ¿Cuánto dura la sesión, Facundo? Una sesión de constelaciones individual más o menos puede durar 1 hora y media, y los talleres grupales son de 4 o 5 horas.
más o menos. Bien, más intenso. Sí. Yo sé que hay mucha gente que constelaciones. debe tener 1000 preguntas para hacerte ahora sobre sus problemas, sobre la ancestralidad, los antepasados, cómo modificar. A ver, mucha gente dice que es como un karma. Acá no hay karma. Acá estamos hablando de que hay una herencia energética, en definitiva, que se va transmitiendo de generación en generación y que se puede cortar. ¿Para qué cortar? Bueno, para mejorar la calidad de vida, ¿no? Porque en definitiva se busca eso, ¿no? El sentirse plenos, libres, incluso felices. Más que cortar, planteamos incluir, porque eso ya pasó y entonces se incluye. Porque cuando se excluye es cuando eso volvemos tiene más otra vez fuerza. a lo mismo. Exacto. Ahí está. Facundo vuelve conmigo aquí en 15 días a la radio. Dale. Bueno, perfecto. Bueno, bienvenido a la nueva casa, Facundo. Bueno, gracias. Por acompañarnos. Un placer como siempre, ¿eh? Bueno, estamos en contacto. Ahí estamos. Facundo Fagioli, así pasaba en vivo en la mañana de la radio. 3 minutos me separan de las 12 del mediodía. Pausa y ya estoy casi con el final. No te vayas.